Todo cristiano debe ser un estudiante activo de la Biblia. De esa forma conocerá el mensaje de Dios, el carácter de Dios, la obra de Dios y sus perfecciones, mientras él mismo va creciendo espiritualmente. Para esto existen varios métodos que nos ayudan en el estudio bíblico. Uno de los métodos que sobresalen en medio de todos es el método inductivo. Este método tiene su base en el método científico llamado inductivismo. Varios hombres en la historia plantearon la idea del inductivismo. Comenzamos con Aristóteles, quien ya daba algunos pasos y algunas ideas que luego se utilizaron en el método científico. Pero el padre de esto, o el hombre que impulsó más la idea del método inductivo en la ciencia, se llama Francis Bacon. Después de él tenemos a David Hume, hombres que promovieron la idea que las cosas científicas o resultados científicos debían ser producto del experimento y no de la imaginación de los hombres, de su filosofía, de sus ideas personales o de aquellas intenciones que tenían acerca de las cosas. Todo debía pasar por un proceso para llegar a una conclusión objetiva de las cosas. El método inductivo también es objetivo. Tiene la intención que el estudiante se enfoque en las evidencias que tiene enfrente y no tanto en sus intenciones, en sus ideas, en su imaginación, por mejor que esto sea. Para eso plantea al menos 4 formas de tener un buen estudio. Se basa en la observación de la evidencia, también en la interpretación de esa evidencia, luego en la correlación y por último la aplicación de los datos que ya tiene. Así que cuando vemos el método inductivo encontramos que es un método que nos ayuda a descubrir. Quiere que encontremos por nosotros mismos aquellas cosas objetivas que se encuentran en las escrituras. ¿Qué observa? Observa los detalles que existen en el texto. ¿Quién fue el escritor? ¿Dónde estaba? ¿Qué fueron las motivaciones que tenía el escritor para dirigirse hacia su audiencia con esas palabras exactamente? Todas esas cosas Dios las utilizó. Dios no utilizó máquinas para dar su palabra. Dios utilizó hombres y los utilizó según el contexto donde ellos estaban, la vida que ellos vivían, el idioma que manejaban. Por eso la observación se enfoca en esa parte de la escritura. También se enfoca en las palabras como tales. Por ejemplo, algunas palabras estaban escritas en el Nuevo Testamento en griego, otras palabras en hebreo, otras en arameo en el Antiguo Testamento. Así que eso tiene una importancia. Tan importante es que es posible que nos perdamos de algo si no traducimos de forma adecuada a nuestro idioma. Por ejemplo, Dios nos da la palabra siervo y nos dice en algunas partes de la escritura que debemos servirnos unos a otros, y luego también dice que somos siervos de Cristo. Pero qué curioso que la palabra siervo o servir en el idioma original puede venir al menos de 2 palabras famosas. Una es doulos, que significa esclavo, y la otra es diáconos, que es un servidor. Y en algunas ocasiones en nuestra Biblia dice, y en algunas traducciones utiliza la palabra siervo de forma general, pero en el original lo que está diciendo en cuanto a nuestro Señor Jesucristo es que somos esclavos suyos. Por lo tanto, es importante entender la palabra original para que de esa forma yo pueda entender también la mente del autor. Pero más que la mente del autor humano, es también entender qué mensaje quiso dar Dios cuando yo estaba leyendo esa palabra. Así que nos enfoca a estudiar las palabras originales del texto. También nos enfoca a ver dónde se ubican esas palabras. Esas palabras pueden estar ubicadas en una oración o en una parte de la escritura donde la forma literaria es poesía, o a lo mejor es narrativa, o quizás es una carta personal como Pablo a Filemón, o quizás es algo apocalíptico. Por lo tanto, debemos comprender dónde se ubican las palabras para saber cuál es el sentido que tiene el escritor y también que tiene el autor divino, que es Dios. De ahí partimos a la interpretación, que intenta responder la pregunta: ¿qué significó este texto? Cuando las personas estaban recibiendo estos escritos, ¿qué estaba significando para ellos en su momento, en su propio contexto, en su propia vida, en su propia cultura? Así que cuando vamos a la interpretación, tenemos que buscar la forma de viajar a la mente del escritor. Eso es muy difícil y a veces casi que imposible. Pero el método inductivo nos quiere ayudar para ser lo más cercano posible a la mente del escritor en ese momento, utilizando las herramientas que él tuvo a su haber. Son muy distintas a las que tenemos el día de hoy en nuestros idiomas. Por esa razón, para interpretar correctamente,
debemos viajar a preguntarnos cómo la gente que recibió esta carta estaba entendiendo este escrito. Después de llegar a una interpretación del texto, ahora vemos si esta interpretación es coherente con el resto de la enseñanza bíblica. Si no es así, entonces es porque no he analizado suficientemente la evidencia que tengo en mis manos. Quizás no he visto bien el texto, quizás no he analizado algunos detalles del idioma original. Y ya por último, entonces nos anima a la aplicación, que responde a la pregunta: ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cuál es la parte de este escrito que Dios dejó que tiene que ver con la sociedad del día de hoy, que aplica con mi vida diaria? Así que Dios nos ha dado su palabra para hacer algo mecánico que se estudia y que se mantiene como un libro de ciencias o de química o cualquier otra cosa. La Biblia es un libro vivo y tiene que ver con la audiencia en su momento, pero tiene que ver todo conmigo el día de hoy. El método inductivo entonces nos ayuda a mantenernos disciplinados, a darle el valor que la escritura tiene, a escudriñarla y a interesarnos en ver con claridad lo que Dios ha dejado. Pero también nos ayuda a mantenernos enfocados en el mensaje de Dios. Hay que recordar que lo importante no es nuestro mensaje. Muchas veces podemos terminar con una muy buena intención, basándonos en nuestra imaginación, en nuestros pensamientos, y quizás terminar con un mensaje conmovedor, que sensibiliza a muchas personas, que guía a ciertas actitudes, pero que no es el mensaje de Dios. Esa no es la meta de un siervo de Dios, de un predicador o de cualquier creyente que tiene en sus labios la palabra de Dios. No es cambiar, mejorar o distorsionar el mensaje del Señor, sino es transmitir con claridad. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitan las personas. Por lo tanto, el método inductivo es eficaz en guiarnos a ese propósito. La Biblia dice que debemos presentarnos delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien o que trazan bien la palabra de verdad. Que el Señor nos halle fieles, hermano.